Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando una buena tarde de viernes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas. Ok. Luis Enrique, buenas. Hola, hola. Bueno, vamos a comenzar nada más. Permítanme. Ya estamos transmitiendo en Facebook y bueno, pues vamos a nada más. Déjenme confirmar. Ok. Bueno, muy bien. Empezamos la sesión número 2. Eh, bueno, pues en esta ocasión tenemos a la doctora Paola Hernández Chávez. Pao, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar la invitación para participar con nosotros. Gusto para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias. Si me permiten, voy a leer una breve reseña académica de la doctora Paola Hernández y después le doy la palabra para que nos pueda compartir el trabajo que tiene preparado para la sesión de hoy. ¿Sí? La doctora Hernández Chávez es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, el plantel Iztapalapa. Estudió su doctorado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, arriba el Instituto de Filosóficas, y realizó un postdoctorado en la UAM Coajimalpa, así como también fue profesora visitante en la Universidad de Pittsburgh. Dentro de su producción académica, cabe contar artículos, capítulos en libros, ediciones del libro, un libro original y varias traducciones. Sus áreas de especialidad son las ciencias cognitivas, los estudios teóricos y experimentales sobre la corrupción, las disfunciones cognitivas, la historia y la filosofía de la ciencia, así como también las tecnologías bioinspiradas y la interdisciplina en general. El título de su charla es Deshonestidad, trampa y corrupción desde las ciencias cognitivas. Bueno, pues, Pao, nuevamente muchas gracias. Te agradecemos mucho tu visita y te dejo la palabra para que nos puedas compartir tu trabajo. Sí, muy bien, muchas gracias. Ahorita me presento. Primero agradezco y después desconecto mi cámara y les comparto pantalla para que no falle tanto la señal. Estoy aquí en la unidad y puede que falle. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Ahí la pueden ver bien. Sí, ya le estamos viendo. Muy bien. Entonces voy a quitar mi video para que no falle tanto. Miren, es el título, básicamente voy a hablar del mismo título que les comentó el doctor Luis Enrique, a quien agradezco mucho la oportunidad de poder estar con ustedes, pues esta sí es una audiencia nueva para mí, el hablar para estudiantes y profesores de economía. Aunque debo decir que una de las personas que a mí más me han inspirado intelectualmente y que siempre está, digamos, como ¿cómo se dirá? Como mi superhéroe es Herbert Simon, que comenzó por ser uno de los pioneros en economía, en sesgo, en inteligencia artificial. Y de hecho, justamente una de las experiencias, pues, académicas más ricas que tuve fue estar en Pittsburgh, porque enfrente también está Carnegie Mellon, y me pude acercar muchísimo a entender muy bien cómo se fueron conformando esos departamentos. Y Simon, a diferencia de muchos otros académicos en Norteamérica, casi nunca dejó Pittsburgh, casi siempre trabajó en Carnegie Mellon, fue muy estable en su producción y bueno, es alguien que realmente me vuela la cabeza por todas las aplicaciones que hizo y que logró entender estas perspectivas interdisciplinares que van desde el pensamiento económico hasta cómo se organizan los sistemas complejos. Y de hecho, mi tesis de doctorado fue de eso, de modularidad cognitiva y especialización cerebral, que no es otra cosa sino cómo nosotros los humanos llegamos a pensar en cómo resuelven problemas los sistemas complejos multifactorialmente. Entonces, bueno, ese es el comentario que tengo que decir, que no estamos tan lejos porque compartimos ese interés y sé que para muchos otros también su santo patrón es Simon. Bueno.
Miren, les voy a platicar entonces de mi, no podría decir que es mi proyecto de investigación y siempre hablo en plural porque pues es un trabajo como este pues no se puede hacer, no lo puede hacer una sola persona y pues el gran reto de la interdisciplina es aprender a trabajar con los demás, escucharlos y realmente sí ponerte como sedita para que si quieran trabajar contigo los neurocientíficos. Mucha rogadera, lo cual no te quita nada, realmente pues es la única manera en la que tú puedes entender a las otras disciplinas. En ese sentido, es que este trabajo es, digamos, esta última que les voy a presentar, es lo que hemos estado trabajando el doctor Jonathan García. Él y yo con otros colegas empezamos a trabajar este tema de pues, las bases científicas y experimentales de la corrupción. Pues justamente para dejar atrás los discursos éticos, las discusiones teóricas clásicas, el dilema del prisionero y eso de lo cual pues no sé ustedes, ¿verdad? Pero ya, yo digo, ya otra cosa, por favor. O ya hablar con más datos duros. Entonces, bueno, hace tiempo que estamos trabajando en eso, como unos 6, 7 años. Y una de las mayores suertes que hemos tenido es poder trabajar con el doctor Fernando Barrios y con Víctor Ulalde y con Daniela Tilano, que también trabaja con y conoce muy bien Luis Enrique, el doctor Segoviano. Entonces, bueno, esta de hecho entonces es una de las tantas versiones simplificadas y que es un diseño experimental para explicar qué es lo que sucede cuando nosotros presenciamos un acto de corrupción y en qué sentido puede ser entendido, puede ser detectado y todas las vetas y las aristas que tiene a explicar un fenómeno pues tan, ¿cómo se dirá? Tan omnipresente en la vida cotidiana de los humanos. Y pues más allá de cualquier explicación ética o etcétera, en eso no me meto y espero nunca tener que meterme en eso. Bueno, entonces estas son las secciones del trabajo. La primera parte del trabajo fue como unos 3 años, bueno, quizá menos, 2, de análisis conceptual y comparativo de todo lo que hay en la literatura acerca de trampa, engaño y corrupción. Este es una triada que nosotros identificamos y sostenemos que no se puede separar porque siempre que hay un acto de corrupción tienes que identificar quién está dañado, quién resulta beneficiado y sobre todo, va a haber una situación en la cual hay un engaño y hay una ventaja, hay un beneficio para alguna de las personas. Eh, obviamente que pues los sobornos no son la única forma de la corrupción, es un cúmulo de actividades, de prácticas, como pueden ser también el nepotismo, digamos, muchas otras formas que el tener una ventaja sin pagar el precio, etcétera. Entonces nosotros lo unimos con esta tríada de trampa, engaño, corrupción y simplemente identificar quién es el beneficiado te va a dar un indicio fuerte sobre el acto de corrupción, porque hay mucha literatura que ha señalado que si tú no puedes identificar quién está dañado, quién es beneficiado, digamos que tú piensas que es una broma o no te percatas de la situación de la corrupción, entonces no lo puedes etiquetar como corrupción. Esto tiene que ver con directamente responder la pregunta que yo propuse con el doctor Segoviano sobre cuáles son las condiciones en las que nosotros establecemos que la cooperación, esto de nosotros recibir un beneficio y pagar el precio de este, ¿en qué sentido es que nosotros podemos etiquetar algo como un colapso de la cooperación? Toda la literatura acerca de los orígenes de la cooperación en el Pleistoceno, sobre altruismo, circundan este mismo tema, pero lo más interesante de esas discusiones es en qué condiciones las personas dejamos de cooperar, cómo es que se reparte el esfuerzo y cómo, a pesar de lo que uno pensaría de manera muy ingenua respecto a que, ay, bueno, ya no coopera, ya lo excluimos del grupo, eso no sucede, porque todos los humanos pues tenemos inherentemente a nuestras conductas ese tipo de propensiones y sin embargo nosotros siempre, siempre, siempre tenemos que restablecer la cadena de cooperación, aunque sea una cooperación mínima.
no se vale bueno, más bien, sí se vale, ¿no? Pero no aplica, no se puede, no es plausible el decir yo ya no juego. Ajá. Puede hacerlo por un breve periodo de tiempo, pero no de manera permanente. Hicimos con estas, después de recopilar esa literatura, la validación de un instrumento para medir cuándo las personas pueden detectar trampa, engaño y corrupción, en qué condiciones sí, en qué condiciones no y cómo tú lo verificas. Con eso, pues ya estaba todo listo, ha estado listo para hacer las resonancias magnéticas y ahorita estamos en el paso de hacer todas las validaciones. Bueno, yo hablo en plural, pero eso la verdad es que lo hace Víctor Olalde y lo hacen eso en el laboratorio de neurobiología, ¿no? Constante comunicación, realmente sí es muy cotidianamente interdisciplinar, al menos una vez a la semana tenemos que comunicarnos y ya estamos en la última parte. Bueno, ustedes me pueden interrumpir cuando deseen, pero voy a tratar de no aburrirlos mucho, de hacer el resto como en unos 20 minutos para que ustedes puedan preguntar y puedan decir, no, eso no, mejor háganlo así, basta. Miren, entonces nosotros tenemos esto, que las conductas, que hay ciertos fenómenos que se han estudiado por mucho tiempo en la literatura. Es muy común esta de la trampa, se supone que se dice en la narrativa estándar que los seres humanos debemos haber desarrollado un sistema de detección de trampa o de infractores, también se les dice gorrones, o el que solo recibe el beneficio sin poner su parte del contrato social, porque si no tuviéramos ese mecanismo para nosotros detectar y excluir tramposos, sería muy difícil la sobrevivencia del grupo. Entonces, bueno, ya saben que se dice que los humanos que somos muy inteligentes, ya sabemos que no tanto, pero que sí hay mecanismos que tienen que estar permanentemente activos y dicen que tiene un origen filogenético el que nosotros podamos detectar quién hace o comete ese tipo de conductas. Entonces, por eso nosotros lo circunscribimos como una red compleja en la cual hay algún nivel importante de estas tres, de trampa, engaño, de percepción, de percepción que se está infringiendo una norma. Bueno, ¿cómo nosotros podemos saber o cómo podríamos comprobar que esto es cierto? A nosotros se nos ocurrió que eso lo podemos comprobar midiendo las reacciones emocionales de las personas. A saber, en un primer pilotaje hicimos 7. En el primero y más ingenuo de todos, porque todo, como dice el doctor Jonathan García, lo hacemos artesanalmente. En el primero nosotros diseñamos un cuestionario de 120 reactivos y realizamos entrevistas conductuales, una entrevista pues de perfil psicológico, etcétera. Pero, pero el caso es que nosotros consideramos que tú puedes confirmar que una persona detecta que se está llevando a cabo una trampa o una conducta de corrupción si siente molestia o enojo. Si la persona no tiene ninguna emoción, ninguna reacción, difícilmente se estaría percatando de que si hay una trampa o una situación de corrupción. Ese es el supuesto latente en todo el estudio. Esa es digamos, pues la marca, así, la prueba de fuego que nosotros establecimos. En entrevistas posteriores con los participantes, ellos mismos reportaban, cuando tú le decías, una persona, todos son situaciones cotidianas, se salta la fila de la verificación antes, cuando había muchas personas, y eso, ¿cómo te hace sentir? Y entonces algunos obviamente que tenían que detectar pues molestia, enojo y de las otras tres emociones de contraste era una, indiferencia, era otra de gusto y otra de simplemente pues como agrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí son bien importantes los matices. Si tú le pones una situación a una persona y no le causa nada, quiere decir, y lo que se asume es que tu reactivo está mal. Ajá.
Entonces, hasta la séptima vuelta nos quedó bien de que en todas las condiciones se pudiera detectar y que todos los sujetos fueran capaces de reconocer que se estaba llevando a cabo una conducta de trampa o engaño con beneficio para alguien que no eres tú, obviamente, y eso te debe causar una reacción emocional. Ujú. Bueno, eso en breve, pues tuvimos por fin, lo acabamos y lo reportamos, hicimos un mental, pues se publicó como este estudio de eh, validez de un instrumento, este, con 5 medios de contraste, 5 confirmaciones empíricas. Y entonces, bueno, pues a pesar de que es un problema tan cotidiano, nosotros sabemos que los estudios científicos sobre la corrupción son escasos. Eso también fue un hecho empírico que detectamos en la primera gran ronda de análisis de la literatura existente durante el primero, segundo y el tercer año. ¿Y por qué? Porque, pues a diferencia de lo que hacemos los teóricos, cuando tomamos el curso de resonancia magnética funcional, lo primero que te dicen es, ok, primero investiga, tú piensas experimento que vas a revolucionar la neurociencia y la psicología contemporánea, pero lo primero que tienes que hacer es buscar los estudios y los ensayos que reporten ese fenómeno que a ti te interesa. Entonces, eso no puede salir de tu ronco pecho, tuvimos que hacer todo eso. Y sí, pues lo que notamos es que hasta ese momento no había instrumentos que validaran, que tuvieran una prueba estandarizada para validar si se reconoce o no y cuáles son las reacciones emocionales que se acoplan a ese reconocimiento. Bueno, entonces ya, después de tanto rollo, pues la intención es esa, ¿no? Establecer estudios y bases científicas para estudiar la corrupción, cosa que también se hace, pues, no sé, pues en economía también, así el costo económico de la corrupción, del Producto Interno Bruto, ese es otro tipo de enfoque, pero pues nosotros nada más aspiramos a abonar un poco a este como neurocientífico y con un trasfondo filosófico, que, bueno, de hecho no se puede distinguir ni etiquetar como filosófico, pero sí como teórico. Ujú. Porque, bueno, pues los filósofos no patentamos las ideas, ¿verdad? Solamente seguimos la literatura. Y ya con eso es que podemos regresar a la teoría que nos permite entender mejor el fenómeno de la corrupción. Bueno. Entonces, un poco más de contexto respecto a la literatura. Seguramente ustedes han escuchado acerca de esto del dilema del prisionero, que cuando uno coopera, si los dos cooperan, se les reduce la condena. Cuando los dos se traicionan, pues se colapsa la cooperación y a todos les va peor. Que es más bien el caso, el caso cotidiano con los que lidiamos la mayoría de las personas. Em, Y bueno, lo que sí se puede detectar en cualquiera de las versiones del dilema del prisionero es que que la cooperación siempre tiene que ser redituable. Ajá. Aunque hay un contexto, no es que a los humanos nos guste perdonar o que olvidemos, ¿no? Eso no existe, pero sí que tenemos que restablecer lo mínimo para seguir funcionando como comunidad. De este tema sí les podría platicar horas y horas también sobre estas teorías que hay acerca de cómo surgieron los primeros contratos sociales, un poquito antes que Rousseau, digamos, unos cuantos miles de años atrás, que le llaman a la literatura como arqueología, bueno, como arqueología cognitiva, y que ubican este pequeño gran capítulo en este periodo de tiempo que se ubica en el Pleistoceno y ya cuando no les quedan mucho los cálculos se van hasta el Holoceno, cuando ya se dio le dicen como la gran explosión de habitantes de los grupos, porque el supuesto es que cuando tú tienes una comunidad pequeña, un poquito se parece a lo del mito del buen salvaje, cuando tú tienes una comunidad pequeña, la cooperación es más fácil, se supone que porque puedes identificar
con más facilidad el que infringe la regla, digamos, el contrato social. Y cuando el tamaño del grupo empieza a ser muy grande, se te desdibujan esos límites y entonces digamos que ya no es fácil de excluir. Cuando el tamaño del grupo es tan grande, hay que operar con otras reglas que sean solo la de excluir. Ajá. Y se acepta también, pues que siempre, siempre, siempre va a haber un tipo de como, no sé cómo se diga en español, pero esto como parasitismo social, o sea que siempre va a haber grupos que son beneficiados, pero que no pagan, digamos, tienen subsidios o que, pues como que tienen becas, no sé, de algún tipo, pero que no necesariamente, bueno, no vamos a hablar ya de nuestro país. Yo soy completamente apolítica, lo aclaro, no le voy a ningún partido y nunca le voy a ir. Entonces voy a pensar en un ejemplo de otro país. En Canadá, la cantidad de personas que tienen el subsidio por desempleo, que son como que entre 1,000 y $1,500. Ese sería un tipo de parasitismo social, porque no cooperan, no pagan impuestos y sin embargo reciben un beneficio. Ajá. En contraste con otros que, por ejemplo, los inmigrantes que ganan casi lo mismo, 1,500, 1,600, 1,800, eso sí tienen que trabajar y casi que no tienen ni siquiera los derechos básicos, ¿sí? Entonces, en ese tipo de contextos, donde los grupos son muy grandes, siempre, siempre, siempre se va a dar todo tipo de parasitismo social. Bueno, entonces, lo que yo encuentro como muy interesante respecto al trabajo de Sterelny es que él distinguió entre estos dos tipos de, digamos, de truquear la cooperación. Uno de ellos es que el trato justo, o sea, que sí, que tú realmente no cooperes como en una fiesta de traje, que te dicen, cada quien trae su platillo, ¿no? Así los vecinos. Cada quien trae su platillo y entre todos compartimos. Y resulta que a ti se te hizo tarde, no llevas ningún platillo, pero sí comes del de todos, ¿sí? Entonces eso es lo que se conoce como el free rider. Y otra es, esto está bien interesante, porque pues no es tan simple, es que tú tomes más de lo que te corresponde. Y les pongo aquí el ejemplo de los leones, ¿no? Que pues sí, su papel en el grupo pues tampoco es de cazar, tampoco es que estén defendiendo todo el tiempo al grupo. Entonces, de hecho, ellos reciben, o sea, no sé, por la habilidad reproductiva, por decirlo así, tienen un beneficio desmedido para la aportación que ellos dan al grupo, ¿sí? Esto es muy importante también porque va a ser un círculo enorme que incluya los distintos tipos de trampas. Ajá. O sea, una cosa es que alguien intencionadamente y que sea visiblemente digamos, sí, un gorrón y otro es que sea muy, pues que tome más de lo que le corresponde, ¿sí? Y la mayor parte de la literatura solo había trabajado en el contexto del primero. Ujú. Bueno, hay mucho trabajo al respecto. Voy a tratar de irme un poquito más rápido, pero lo quise también incluir porque es que esto se traslapa con muchas discusiones en economía respecto respecto a si es verdad que nosotros bueno, eso de innato no existe, pero concediendo que existe, si en verdad nosotros somos capaces de detectar infractores, digamos gorrones, todo el tiempo y de manera innata. Otra cuestión es si el castigo social es realmente efectivo para promover el mutualismo y la expectativa de cooperación. Y esto que les explicaba, que entre más grande el grupo, pues más se pierde visibilidad de los que hacen trampa y que de todos modos tiene que haber procesos de estabilización. Usualmente uno cuando te enojas un poco dices, me decepcionó. Entonces, muy instintivamente yo creo que has de pensar, ya no le voy a hablar y ya nunca voy a volver a confiar en esa persona. Sin embargo, tienes que encontrar la manera de hacerlo, porque casi siempre en los contextos sociales se dan esos patrones de codependencia. De hecho, más bien,
el supuesto a cuestionar sería si en verdad existe la autosuficiencia, la agencia, la personalidad y que puede sobrevivir solito. En toda esta literatura, evidentemente, es no, ese mito que lo sacaron de, no sé, como de contextos teológicos, pero eso no se puede en el mundo social. Y pues ningún ser humano sobrevive si no es social, ¿no? Somos los seres humanos, somos los más altriciales, necesitamos, siempre somos pañalones como hasta los 8, 9, 10 años, ¿no? Porque no podemos vivir solos durante todos esos años y de hecho casi nunca lo va a suceder porque no podemos estar sembrando y cosechando nuestra comida, porque si nos enfermamos, si no fuera por las medicinas, etcétera, etcétera, en otros contextos, pues muy rápido nos morimos. Un hecho súper importante, este último que les marco aquí en la gráfica, bueno, en la diapositiva, en un contexto donde 5 sujetos, digamos que tú trabajas con un grupo de coleguitas y cada quien tiene que poner un 20% de trabajo para que se logre el 100% de la satisfacción de la necesidad del grupo, tú ves que si uno hace trampa, automáticamente en ese grupo de 5 tienen que donar o fletarse el 20% más de esfuerzo cuando hay un infractor. Y pues lo recíproco cuando se trata de sujetos pues, que en un grupo donde hay 2 infractores, donde solo 3 trabajan bien y hay 2 infractores, o solamente 2 trabajan bien y hay 3 infractores, etcétera. Sí. Bueno, tramposos. Ok, entonces en esto no me voy a detener en todas las discusiones evolutivas de la evolución biológica acerca de por qué, pues, incluso las conductas de trampa, de recibir el beneficio sin pagar el costo, no solamente son naturales, sino que son, digamos que si nadie te castiga, si no tienes una sanción de grupo ni de ningún tipo, eso sería pues evolutivamente adaptativo porque nuestro cerebro come demasiado, gasta el equivalente a un foco de 40 watts de los refrigeradores viejitos y entonces si en un contexto donde nadie te conoce, el que tú recibas beneficios nada más es evolutivo porque ahorras energía no solo física, sino cerebral y de muchos tipos. Ujú. Eh, es muy conocida toda esa discusión acerca de la detección de trampa del tramposo y de ahí las definiciones que la definen como que definen a la trampa como el rompimiento de un individuo de una regla social y recibe el beneficio sin pagar el costo. Para Zuckerman, por ejemplo, esa también es una definición que sigue prevaleciendo a pesar del tiempo. Tenemos casi 30 años con la misma definición y dice que es un acto deliberado que intenta engañar a otro y que tú sabes que lo que estás diciendo es falso. Ajá. Que estás haciendo creer al otro algo que tú sabes que es falso. Y esta de Ganis y Grises que la definen como una conducta generalizada que ocurre cuando un individuo trata de persuadir a otro de aceptar aceptar una creencia, un hecho como verdadero, cuando igualmente sabe que eso no es verdad, que no es así. Bueno, entre otras muchas cosas, pues hicimos muchas, ¿cómo se dirá? Modelados de quién resulta beneficiado y de los estudios que hay acerca de producción de trampa y detección de trampa. Son muchísimos, pero casi ninguno se especializa solo en corrupción. Casi siempre son infracción de normas sociales o morales en general. Esto también, entonces, hay una distinción entre engaño, entre trampa. Uno que quisiera poder tener definiciones donde corrupción es un poco de trampa más esto, ¿no? Pero pues no porque es un fenómeno complejo, entonces intervienen estos distintos factores. ¿Cómo lo vemos o cómo puede concebir de manera general? Digamos, es con una conducta de engaño, de trampa y que se vincula con otros muchos elementos que van a caber en el círculo C, que es la corrupción. Bueno, las últimas consideraciones antes de que les platique el modelo experimental
es que hay factores que atenúan el reconocimiento de que está ocurriendo un engaño o una situación de corrupción, como las reacciones emocionales, la percepción social que tú quieres promover y por lo tanto van a estar mezclados estos elementos. Cuando tú sabes de una situación que te es muy familiar, por ejemplo, que a un pariente tuyo le acaban de hacer una super tranza, una super trampa, tú vas a sentir naturalmente una emoción mucho más. Esta es una trivialidad que se los repita, pero pues hay que ponerlo sobre papel. Tú vas a tener una reacción emocional mucho más intensa, ¿sí? Entonces, digamos que el denominador va a ser el nivel de proximidad emocional. Ahora bien, hay otras versiones, ¿no? Que te dicen, bueno, pero pues es que también que tú puedas detectar o no infractores depende no solo de la respuesta emocional, sino de que tú estés comprendiendo realmente en qué consiste el contrato social, quién está dañado, quién resulta beneficiado. Y ya con eso tienes bastantes elementos como que no puedes simplificar en un modelo ni en una definición nítida de que es una conducta de trampa o de corrupción. Entonces, pues bueno, pues había que hacer todo el trabajo completo. Este es el que les comento que publicamos, varios colegas. ¿Y en qué consistió? ¿En qué consistió la validación del experimento? Pues, en hacer cuestionarios, un cuestionario de 90 reactivos que se aplicó a 3 estudiantes universitarios y que representan 5 categorías, 18 por cada estímulo. Y tuvimos estas situaciones de control, también así todos, en las pruebas, al menos hasta la séptima ronda, cada uno de los estímulos quedara tan claro que nadie pudiera decir no tengo ninguna reacción emocional o no supe qué pasó en la situación. Entonces, las preguntas de validación fueron estas, si había trampa en la situación o no, quién era el afectado, quién era el beneficiado y qué te hace sentir esa situación. Gusto, indiferencia, molestia o enojo. Ujú. Les va a platicar un poquito de las categorías. Ya vamos como a la mitad, ¿eh? No los voy a agobiar tanto. En la primera categoría, nosotros diseñamos escenarios que representaban trampa con daño a una a una persona indefinida. Por ejemplo, el sistema colectivo metro. El ejemplo típico de esta situación es alguien que se pasa al sistema, que se pasa al metro sin haber comprado su boleto, como los que se saltan los torniquetes, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo clásico. En la siguiente categoría es una trampa con detrimento, con daño a una persona definida. Igual ya irán anticipando que es porque estamos gradando nosotros el nivel de proximidad emocional. Entonces es con daño a una persona definida. Por ejemplo, que tú seas súper fan igual no vamos a meternos con un político nacional, pensemos en Trump, que a ti de veras pues te haga gracia Trump y resulta que pues que en el atentado tú te indignaste y te asustaste mucho por lo sucedido, entonces tú tienes un nivel de proximidad o cercanía con la situación. Entonces las categorías que nosotros presentamos eran con ese nivel de cercanía a tu hermano, alguien que tú admiras de la televisión, eh, alguien que te platicó, pero que tú aprecias, etcétera. Ujú. En la tercera categoría, pues ahí sí, el daño a la primera persona, es decir, situaciones en las cuales tú salías directamente perjudicado. Por ejemplo, que te plagiaran que te robaran tus fotos y entonces que después las publicaran en una exposición. Ujú. Entonces ahí alguien hace una trampa, hay una conducta de engaño, etcétera, y beneficio a una tercera persona en detrimento de ti, de tu trabajo, etcétera. La cuarta categoría, solamente por términos digamos,
rigor experimental tenía que ser una línea basal. Si lo piensas en barras, pues tenía que ser esta en donde no pasa nada, no hay trampa y no hay beneficio. Y todos los reactivos tienen que salir así. En esta categoría 4 pues como no dice, no hay trampa y no te- pues tiene que salir neutral y que todo el mundo diga, no, pues no hay trampa en la situación. Si no quiere decir que está mal tu experimento. Y ya en la quinta categoría es pues la que es típica de la corrupción, porque hay una trampa con beneficio para la primera persona. Es decir, por ejemplo, como las que les anoto aquí, tú vas al museo, está prohibido tomar fotos con flash, pero por ejemplo, el guardia te conoce y entonces te deja tomar fotos con flash, con flash. Ujú. Entonces, hay una conducta de trampa en donde no necesitan incluir una gran corporación, no necesita ser un contexto político, simplemente que lo que uno llama trampitas, así como peccata minuta, está ocurriendo y eso te beneficia a ti. Ujú. Entonces, bueno, vean, vamos con ese nivel de gradación. Obviamente que los estímulos en el Psicopay de forma aleatoria, no ordenada, porque si no, como a la tercera ya las pueden hacer en automático las restantes 10, 11. Y bueno, este es el concentrado de las reacciones emocionales. En esa primera situación, donde había una trampa con detrimento, con daño al sistema colectivo metro, por ejemplo, a entidades indefinidas, que tú no puedes decir, ah, pues es que el dueño del metro es el presidente, sino que es pues un sistema, pues no sé, se pagan los impuestos, pero tú no tienes esa emocional. Tú dices, ah, sí, pues eh, si acaso, digamos, molestaron al sistema, pero no a una persona. En la segunda categoría es cuando hay daño a alguien con quien tú tienes proximidad, ¿sí? Que tú sientes, si tú eres adorador de Trump, como si te lo hicieran a ti. En la tercera es cuando el daño es a ti, digamos, alguien hizo una trampa y tú fuiste el que saliste perjudicado. El 4 es la línea base y el quinto es cuando la situación de corrupción hay un dañado, digamos, aunque no sea sumamente claro quién, pero hay un beneficio para ti por haber hecho una trampa. Pablo, sí. Eh, sí, yo tengo nada más una pregunta rápida. Estas como emociones de indiferencia, estar enojado, estar feliz, o sea, ¿cuál es la razón detrás de haber elegido estas en particular? O no sé si eso es como lo común en neurociencias o... Ah, bueno, sí hay un índice de reacciones emocionales, todas las teorías de Haidt acerca de las emociones básicas y etcétera, pero Ok, más no sí están estandarizadas. aunque están estandarizadas en la literatura. Ajá, y tú las eliges, o sea, tú eliges con qué vas a contrastar, Ok, pero bueno, serían las naturales. ok. Sí, ah, Y estas eran, o sea, digamos, o sea, las preguntas respecto a esas son así de, ¿te sientes, o sea, cuál de estas sientes? O es como también están gradadas, ¿no? De qué tan enojado estás, y dices que estás enojado. no, las gradamos así bueno, entre simplemente enojo, así como disgusto y enojo, y gusto. Ok, Ujú. ok, ok. Sí, Gracias. no a ti. Eh, Bueno, entonces para ver si es cierto, nosotros pues tendríamos que pasar estos estadísticos mínimos, ¿no? Ajá, Ebenezer, qué gusto que estás acá. Hola, Adelante. ¿qué tal? Saludos, buenas Ujú. tardes. Hola, ¿cómo estás? Eh, Muy bien, gracias. Una duda. Estas, digamos, emociones fueron autorreportadas. Sí, Ok. sí. Tú dices si nosotros las predeterminamos o si las dijeron solitos, no, nosotros les dimos nada más estas 4. Si no, ya ven que hay como 100. Sí, 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 sí. Ajá. Y esa me llevaba a una segunda duda. Si consideraron incluir emociones sociales. Yo creo que eso sí sería muy bueno incluirlo, pero pues ya con estas tuvimos demasiadas complicaciones. De seguro tú sabes más de todo lo difícil que es, por ejemplo, cuando en el primer diseño, primero de todos decían,
¿por qué no nada más mide si hay trampa o no en la situación y ya, fin del tema? Y pues sí decíamos, no, pues ya sabemos que nos vamos a meter en camisas de 11 varas, pero sí queremos entender pues la complejidad de la corrupción y no solo que el experimento nos salga bonito y nítido. Claro, sí, muchas gracias. Sí, la Mm, complejidad de evaluarlas y sobre todo, ¿no? ujú. No sé si ustedes en algún momento evaluaron actividad dérmica o algo que nos pudiera dar un indicador psicofisiológico de la emoción. No, eso sí lo queremos hacer también. Ok, perfecto, Sí. muy bien, muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias. Entonces, bueno, se supone que, bueno, no se supone, sí quedaron las categorías. En la primera, ¿cuántos reportaron los porcentajes de que cada uno reportó? Por ejemplo, en la cuarta, sí, ¿se acuerdan que la cuarta es neutral? Vamos a hablar solo de esa. Indiferencia, 70. Y creo que tenían que reportar indiferencia porque si hubieran reportado gusto, querría decir que no nos quedó el contraste. Ajá. Eh, Enojados, pues tampoco podrían reportar, quedó porque es solo un 2,9, pero pues tampoco en una situación que no está pasando nada, que no evoca una reacción emocional, pues no te puede hacer sentir enojado, ¿cierto? Entonces, bueno, esos fueron los porcentajes finales de esa parte. Y bueno, le pasamos pues varias pruebas estadísticas y esta es otra manera de ver. La primera categoría, ¿cuántos reconocieron que había trampa? El 89%. Cuando tú, el ejemplo típico del torniquete. En el segundo, donde alguien que es cercano a ti tiene trampa. Entonces el 88 lo detectó. En el tercero, evidentemente que como tu proximidad emocional es muy alta, porque tú eres el perjudicado, tú debes de saber, y sí, el 90% reportó ese reconocimiento. El cuarto, pues sí, solo el 5%, si hubiera quedado más alto, pues querría decir que salió bien chafa nuestro resultado, nuestra prueba. Y en la quinta, 71. Entonces, miren, este es como no es el más robusto de todos, pero sí es muy suficiente, porque muchas veces en una conducta ustedes saben, eso es la vida cotidiana. Cuando tú presencias una situación de trampa con beneficio en primera persona y tú lo ves de alguien más, te tardas muchas veces. Es como cuando cuando te aplican la de dónde quedó la bolita y entonces perdiste mucho dinero, no es inmediato, te tardas en reconocerlo. Ujú. Bueno, entonces ya, pues hay muchas interpretaciones posibles. En el caso 5 es más difícil de detectar porque por lo que les acabo de platicar. Y y bueno, simplemente que pues siempre hay un beneficio premeditado que tú tendrías que identificar. Mm, Eso menos alto. Y bueno, ya, algunos preliminares. Entonces, pues como sí pasó la validación, pues este instrumento le llamamos en breve INDETRAE, ajá, Pablo, sí. Sí, bueno, yo soy economista, entonces, o sea, quizás Sí, algunas, que dime. o sea, quizás mi pregunta viene de ahí, ¿no? Pero, o sea, no sé qué tanto para este tipo de literatura es importante, por ejemplo, validar o intentar evitar, así como sesgos de deseabilidad, ¿no? O sea, qué tanto lo que están capturando son las emociones que efectivamente tuvieron, en contraste con las emociones que creen que es aceptable decir que tuvieron. Mm, O sea, porque no sé, por ejemplo, en instrumentos similares en economía, quizás lo que haríamos sería como, por ejemplo, pedirles que predijeran las emociones de alguien más en vez de reportar las propias. Ah, sí, sí, sí. Bueno, eso supongo que también tendría sus bemoles. En Sí, general, sí, o sea, exacto. Ajá. mm, yo pienso que el tercero es el único que realmente te va a dar. El único que tú estás tratando de derivar va a ser que la persona se ponga, pues un poco también como en el que tú me comentas, en los zapatos del otro, de teoría de la mente, y que pues todas se las está reportando. Realmente no le estás dando mayor contexto de costo-beneficio y aún así
la reacción emocional, pero claro que hacer lo que tú propones naturalmente, o por ejemplo, que reportaran libremente sus emociones sin que nosotros les diéramos opciones y ver cuáles son los patrones de frecuencia, pues sí, te diría mucho más del fenómeno. Ah, ya. Pero O sea, está imposible exacto. de estandarizar. Sí, claro, 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 porque al final lo que quieren es estandarizarlo para ponerlo en el fMRI, ¿no? Ajá, Ok, sí. ok. Pues entonces ya se Gracias. los dijo Pablo, ya nos saltamos para allá. Em, ¿Qué elicita esas reacciones emocionales? Intentamos simplemente adaptarlo ya, pues ya saben todos los pasos. No son, no son nada fáciles. Puede ser consentimiento informado, el comité de ética, pues conseguir el dinero. Nos tardamos 2 años o más, 2 años y medio en conseguir el dinero y después en hacer los acuerdos con, ¿cómo se dirá? Los intercambios para que cada quien pusiera una parte, ¿no? Neurobiología, otra parte nosotros, el becario, cómo se iba a manejar, y, eh, y para que se dieran 20. Ahorita ya, pues las que sí resultaron útiles se hicieron como 43, pero seguro hay como mínimo 35 que sí están muy bien, que no tuvieron ya más errores. Y pues sí, la idea era tener 50, pero solo 40 se lograron concluir de manera exitosa. Ya saben ustedes cuando le dices a alguien que done su tiempo para la ciencia, pues un montón te dejan plantado. Fue larguísimo el proceso. Y obtener las secuencias, interpretar los resultados, uff, eso sí es una cosa súper artesanal, y de personas muy capacitadas como Víctor Ulalde. Bueno, me voy a saltar toda esta parte de cómo se fue programando en el PsychoPy y pues esto de que la tienes que dividir en las 2 sesiones porque o se cansan o se quedan dormidos y también optimizar el jittering, que también pues es bastante complicado, más toda la logística y los que tienes que excluir, por ejemplo, que cuando ya están ahí, los que de por sí, por fin sí se presentaron, pues que tienen que estar estandarizaciones como primera semana del ciclo. Imagínense conseguir participantes, digamos más o menos entre 18 y 45 años, que no usen drogas, es decir, que no tengan, que no fumen nunca, ni tantita motita, nada de marihuana, nunca, 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 que bueno, que tengan ese, bien que no tengan, por ejemplo, coronas en la boca, es bien complicado, bien complicado. Entonces, por eso nos tardamos mucho. Sí se les hicieron las pruebas del índice de reactividad interpersonal, de regulación emocional y de fundamentos morales. Y uy, me va a saltar todo eso. Y ya nada más me pasó el análisis e interpretación de los resultados, porque ya me tardé un montón. Este, em, esto también me lo salto, en cómo quedó todo por ejemplo, que se adaptó todo para 1 hora 20 máximo, etcétera, etcétera, donde se guardaron en el 3D del General Electric, del que tienen en Juriquilla para estos propósitos. Y los pilotajes también, cómo se presentaron. Y lo que sí es que, bueno, ahorita, estos son los preliminares, pero los que ahorita tenemos, hace como 3 semanas, tenemos que todavía transcribirlos, pero se ven mucho más nítidos que estos. Sin embargo, lo que sí se ve es que, por ejemplo, en esta situación, cuando tú contrastas la situación de control, o sea, acuérdense, la línea basal donde no pasa nada sin reacción emocional, con 1, 2, 3 y 5, aun cuando todavía no le pasas la corrección, el software de corrección, este, en la primera situación de trampa con afectación a la ente indefinido, tú tienes estos resultados. Hay una activación marcada de las redes neuronales de los procesos de mentalización, un poco como como lo que comentaba Pablo Ignacio, y digamos, las teorías de la mente, que esa era una hipótesis esperada, porque
tú cuando llevas a cabo un proceso de detección, digamos, de trampa, que tú tienes que saber qué está pasando en la situación y por eso te evoca una respuesta emocional, realmente estás haciendo deducciones. No es que solo tú sientas directamente o no es que se active un mecanismo automático. Hay todo un proceso de deducción, identificación, incluso de identificar como que la situación con caras y patrones que van caminando juntos y que son muy difíciles de distinguir uno de otro. Entonces, bueno, seguro la mentalización, digamos, la teoría de la mente, que se llama así, este, cuando, eh, cuando estás tratando tú de comprender situaciones sociales, ¿sí? Con cierta carga moral. Ajá. Aquí la palabra moral suena como, pues no sé, rara, escandalosa, pero es cuando tú estás haciendo esos procesamientos donde tú sabes que algo como que no está bien. Ajá. Como que se está infringiendo cierto código conductual, ya no digas ético, ¿no? Pero transgrediendo alguna norma social. Entonces, eso es acoplado y es un proceso que se esperaba. ¿Mm? Ahora, cuando tú contrastas la categoría 3, la de beneficio en primera, perdón, sí, donde tú eres el perjudicado, a ti te hicieron la trampa, en contraste con cuando la trampa es a un ente indefinido, sí, también hay este traslape de áreas. Las diseñamos así, digamos, que se trate de identificar cuando hay trampa, engaño y corrupción, quién está recibiendo el beneficio, y en el otro modelado, contrastar estos tres con la neutral, a saber, con la cuarta situación. ¿Mm? Entonces tú tienes la uno, tienes la 3, tienes la 5 y tienes la basal, en particular cuando hay el beneficio en primera persona. Y bueno, ahí también, en resumen, aquí les puse a la izquierda pues las descripciones, qué significa, cómo leerlo, pero sí se puede notar una activación en los ganglios basales que son parte del control ejecutivo. Y también era una hipótesis que se esperaba, que los participantes les da gusto cuando leen situaciones, cuando se ponen en los zapatos del otro y ellos están recibiendo un beneficio. Es decir, saben que hay una trampa, sí la pueden identificar, pero después incluso cuando hicimos el último pilotaje, en la séptima ronda, al final en un como post entrevista decían, ah, sí, pues ya sabía que había como cierta trampa, pero como me beneficiaba a mí, pues hasta me daba un poco de risa. Sabes que hay algo que no está bien, pero como la reacción emocional de agrado es más grande, o sea, no se inhibe el reconocimiento de que hay una trampa en ningún momento. Nunca dejas de detectarlo, pero sí que como la emoción de agrado es más fuerte, esa es la resultante más marcada. Ujú. Bueno, ahora, ¿qué faltaría? Hay que hacer los reportes, pues espero en otro momento, si no se los presento, al menos se los mandamos para que nos queden bien. Pero, ¿qué es lo que se tiene que llenar en esta literatura? En primer lugar, esto pues nosotros nos basamos en trampa, engaño y beneficio, ¿no? Que es como muy típica de la corrupción. Pero también eso lo tenemos que acoplar con otro estudio paralelo pues que sí se tiene, que está documentado sobre las mediciones internacionales de la corrupción. Es decir, si se han hecho o se pudieran implementar este tipo de este mismo diseño en otro tipo de poblaciones donde los niveles de corrupción son más bajos. Vincularlo también naturalmente con la literatura de cooperación y también con diseños experimentales similares. Y hasta ahí le dejo porque ya son las 2. Muchas gracias. Si quieren enviar ahí un mensaje, yo se lo paso a cualquiera de los coleguitas porque como trabajamos juntos, nadie por separado puede contestar todo. Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Pau. Te agradecemos mucho la presentación. Como hemos comentado al principio, que es como parte de la dinámica que seguimos en el seminario, pues vamos a pasar a la parte de preguntas, comentarios,
dudas, para que igual nos sirva para complementar lo que nos presentaste en esta primera parte, ¿no? Así que bueno, pues yo les dejo la palabra. eh, Podemos seguir la dinámica de que levantan la manita y con todo gusto les vamos dando la palabra de forma ordenada, o también igual y si quieren pueden poner las preguntas en el chat y también nosotros podemos leérselas a Pau o Pau las puede leer directamente y ya que las puede ir contestando, ¿no? Sí, Muy sí, bien. con mucho gusto. Me comentaron ahorita que hay unas preguntas en el chat de Facebook. Este, Vane, si me escuchas ahorita, ¿me puedes ayudar con las preguntas que están ahí? Hay una pregunta, bueno, más bien es una solicitud, más que una pregunta. Cuando estabas estableciendo las 5 categorías, ¿no? Del estudio, decía una persona que si nos podrías compartir un libro en la que se describa esto, o alguna literatura, igual, si nos la puedas compartir y con todo gusto nosotros la compartimos en las redes sociales. Ajá. Acerca de los escenarios, no, eso sí los inventamos porque como no había, es lo mejor que se pudo hacer. Porque les digo que casi hay puras de reglas de etiqueta, etcétera, pero no en contextos acabados de, pues, que representen claramente casos de corrupción. Ah, ok. Bueno, igual y alguna literatura, yo, Ah, yo, sí, yo eso entiendo que sí, igual en el se las mando. contexto, pues sí, algo introductorio, me imagino que quieren Ah, conocer sí. algo que les permita tener un acercamiento a este enfoque como integrado. Ujú. Y pues te lo agradeceríamos mucho. Igual ahorita lo comentamos para que por Classroom o por otras redes, por correo, etcétera, podamos compartírsela a las personas interesadas. Sí, sí, otra cosa es que les puedo mandar la versión en español y ahí tiene otras referencias, porque como le hicimos una versión corta para una revista de divulgación de mente y cultura, ahí vienen varias. No es porque tengan que leer nuestro escrito, ¿no? Sino porque ahí tiene muchas referencias. Entonces déjenme la busco y ahorita se los pongo en hecho. Ah, perfecto, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Martín Jauregui, bueno, igual si me permites la leo. Sí. Dice, ¿qué pasa cuando la trampa, el engaño y la corrupción no solo beneficia a individuos, sino también a sistemas? Ah, bueno, yo supongo que la reacción emocional debe de ser muy parecida, porque es que, más bien es que el beneficio del grupo o tu sensación de pertenencia al grupo depende, por ejemplo, en las convicciones políticas. Tú sientes que eres, o sea, tú sientes que eres el que se está peleando con el candidato del otro partido. Hay un traslado de la reacción emocional. Entonces, yo pensaría que no cambia mucho, porque justamente, pues no sé cómo ahora vemos en las campañas de Trump y de Kamala Harris, tú cuando le dice, no sé, o cuando Biden le decía, ah, este es un payaso y así, realmente, si tú eres partidario de Biden, realmente tú dices, sí, ese tipo es un sangrón, o sea, realmente es como que tú compras la emoción del otro, en ese sentido el traslado. Eso se me ocurre contestar por ahorita, ¿verdad? Lo voy a... Ok, hay dos manos levantadas. Vamos a darlas la palabra en Ahí les ese puse la orden. liga del artículo. Ah, ok, perdón. Perfecto. Gracias. A ver, primero entonces Francisco Almonacid. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Adelante. Y luego Eduardo Hernández. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas muy breves. La primera es acerca de las definiciones de trampa, engaño y corrupción. Si aquí se están interpretando de la misma manera, si es como parte de un proceso que una lleva a la otra, y en específico en México la corrupción se entiende de una manera y está ligada directamente a un tipo específico de actores sociales. Y lo otro es cómo estamos entendiendo estos procesos y como eventos que se presentan o no, es decir, si se analizan a través de presencia y ausencia, o digamos es una secuencia de procesos que llevan, por ejemplo, primero a la trampa, al engaño y terminan redundando en eventos de corrupción, o cómo se estaría entendiendo, y esto sobre todo para fines que puedan tener aplicabilidad en la política pública, es decir, todo lo que acabamos de ver tal vez no pueda implementarse directamente o fácilmente en política pública, pero ¿cómo podríamos hacerlo observable? Gracias.
Sí, qué buena pregunta, Francisco. Yo creo que si me lo repites otra vez, diría, no voy a pasar el examen. Es muy complejo, ¿no? Para contestar como en un periodo breve de tiempo, pero entiendo bien cuál es el sentido de tu pregunta. Y es que sí, mira, yo creo que justamente, pues en la filosofía es tan teórica, o sea, tan sin, ¿cómo se dirá? O sea, como tan sin estandarización, que uno, o simplemente como ciudadano, uno está harto de escuchar los mismos discursos que siempre. Entonces, la primera distinción que viene al caso es esto de que hay todas las definiciones de corrupción. Tenemos un seminario, bueno, tenemos clases los viernes, ahorita tenemos un seminario de esto. Los viernes pero justo estamos en esa etapa donde empiezas a trabajar con las definiciones. En una de ellas, todo es cotidiano, todo es enfocado a que tenga una aplicación y que trates de responder la pregunta de, pero es que, ¿por qué hay tanta corrupción? En primera, no es, o sea, comparado con todos los seres humanos hacemos trampa, engaño, etcétera, y siempre se necesitan estos mecanismos de modulación. Pero gran parte, y con lo que siempre hay que estar repitiendo, es que, ¿por qué, o sea, por qué nosotros, o sea, por qué en lo cotidiano es tan fácil decir, no, ya no existe la corrupción? O no, 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 los corruptos son los políticos y los ciudadanos de a pie, no. Y justamente en ese tipo de enfoque es que nosotros hicimos como todo este anclaje teórico para plantear el modelo. Y es que si tú tomas en cuenta todas las consideraciones evolutivas que les comentaba al principio, los seres humanos siempre vamos a tratar de eso, ¿no? Tener el beneficio sin pagar el costo. Y el error más grande de todos, quizá, para que se traduzcan en aplicaciones prácticas, es que tú crees, y siempre se nos ha hecho creer en todos los discursos éticos, que la corrupción pertenece a lo que Heywood llama la gran esfera de la política. Es decir, ¿por qué tenemos corrupción? ¿Por qué México es un país corrupto? Ah, pues porque los políticos son muy corruptos y no luchan bien contra ella y o los mecanismos empiezan a fallar, ¿sí? Esa definición de corrupción, si tú te crees ese discurso, pues mal, pues por eso las cosas no funcionan y no hay mecanismos específicos que la combatan. Porque la corrupción es un fenómeno cotidiano. ¿Qué necesitas para que haya corrupción? Que exista un humano, ¿sí? Nada más. Siempre, siempre, siempre esas conductas se van a repetir una y otra vez en todo entorno social. Lo que nosotros llamamos corrupción cotidianamente y que nosotros decimos, ah, no, yo no soy corrupto, como los políticos que dicen, yo robo poquito, yo tomo poquita ventaja. Esas definiciones no te sirven y nunca se van a poder traducir en un resultado porque eso no te está captando la naturaleza del fenómeno. En primera, es inherente a la clase humana, pero uno lo equipara naturalmente con esa división entre la esfera política y los ciudadanos de a pie, en donde los ciudadanos de a pie, cuando nos conviene y casi siempre, es yo no soy corrupto y yo no hago trampa nunca, ¿sí? Entonces, no, eso sería lo primero que uno tendría que dejar de lado y decir, bueno, vamos a estudiar un poquito más cómo funciona, ¿no? Hay que ser un poquito más autocrítico, más realista y reconocer que en lo cotidiano hay estas tensiones que también en mucha de la literatura se llaman como los valores que tú proclamas, tú dices que tienes una moral como la que nos enseñan en la primaria. Pues como que tú no tienes que infringir la norma, no tienes que beneficiar a otros, etcétera. Y y resulta que cuando tú estás en una esfera política, comienzas a negociar. ¿Qué es negociar? Es doblarse, es olvidarte o reinventar tu sistema de creencias éticas, ¿sí? Entonces, bueno, para algunos dicen, ah, sí, es el arte de negociar, pero realmente a lo que uno le molesta, eso también ustedes saben, incluso hay celos y envidia, etcétera, en los niños muy pequeños, en los perros y en muchas especies de otros mamíferos. Entonces, más bien lo que te molesta es que el otro tenga un beneficio y que la conducta sea tan exhibida, que sea impune. No es por hablar mal de la política, pero por ejemplo, que alguien, pues es que en todos los partidos ha habido, ¿no?
que hay un caso de plagio rampante y que alguien llega y te defiende y resulta que tú no pierdes tu trabajo. ¿Pero por qué? Pues porque eres amigo o amiga del presidente o porque eres el presidente, ¿sí? Eso se mezcla con otras discusiones éticas o del ejercicio del poder público, que son la impunidad, la percepción de justicia, la percepción de injusticia, la percepción de que las reglas son discrecionales dependiendo del nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Entonces, esos son problemas que se adicionan a la corrupción y que tú los vas a adicionar naturalmente si tú das por hecho que existe esta división entre los ciudadanos de a pie, la gran esfera, y digamos, la esfera política y la de los ciudadanos de a pie. Pero si tú elucidas un poquito más el fenómeno, ves que no es así. Y otra cosa que también siempre te vas a poder identificar en todas las series que se han elaborado, y también hay consenso en la literatura respecto a que, bueno, primero no puedes decir, ah, sí, se va a acabar la corrupción o ya se acabó, pero sí cuáles son los mecanismos mediante los cuales, por eso la pregunta de cómo colapsa la cooperación, cuando las personas ya no confían en las instituciones y entonces empieza a crearse un patrón de desconfianza generalizada y el sistema que empieza a prevalecer es el de estarte cuidando del otro o hacer una trampa porque el otro también hace trampa y porque tú no quieres ser de los bobos que se quedaron con la ética de la primaria, ¿no? O que tiene que ser muy consciente la ética que tú sigues. Entonces, por eso la primera apuesta, y por eso no nos metemos en nada de los discursos éticos ni políticos, es que tú entiendas cuáles son esas bases, digamos, neurobiológicas de la corrupción y que para nada van a aplicar estas distinciones de eso sí y los otros no. Y y que en México, por ejemplo, se necesitan hacer muchas comparativas con otras comunidades, por ejemplo, en África, que también hay sistemas muy equiparables en niveles de corrupción, impunidad y todas las otras que se vinculan, y que también no hay solo un tipo de corrupción. El nepotismo difícilmente nosotros lo aceptamos, no nos es transparente, pero ese también tiene las prácticas nepotistas y de tú dar favores a tus familiares cuando tienes un ejercicio público. En otras culturas o hace tiempo, todavía en los tiempos del Quijote, como decía, ¿no? El Quijote, donde intervienen el favor y las dádivas, se allanan los riscos y se disuelven las dificultades. En ese contexto histórico, el tú dar dádivas era una muestra de que sabes salir de los problemas y no de corrupción. Entonces, hay un componente psicológico, cultural, antropológico que está en juego cuando tú empiezas a jugar con estas componentes. Pero definitivamente, la corrupción incluye muchas otras cosas, como las que les estoy mencionando, pero siempre va a haber una situación que tiene que ver con trampa, o sea, componentes fundamentales van a haber. Trampa, engaño, corrupción y beneficio para alguna de las partes en detrimento de otra, porque si no, no lo puedes etiquetar como corrupción. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí. Podría estar hablando más Muy un bien. ratito, Ok, pero pues lo último que nos comentaste creo que generó mucho interés porque de repente se levantaron varias manitas. Vamos a darlas en el orden en el que se fueron levantando. Eduardo, luego Jorge, luego Beatriz. Bueno, si quieres que planteen sus preguntas, sus dudas y les y ya. contestas uno por uno, si te parece, para que no se nos vaya, O porque en son ronda, bastantes. como quieran ustedes, Ah, ok, muy bien, adelante, Eduardo. por si se interceptan, porque ya son Sí. 7. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ajá. Muy bien, pues buenas tardes. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por la presentación. A mí me resultó muy interesante y creo que es muy útil hacer este tipo de investigaciones, digamos, con punto científico, porque pues las que yo he visto ha sido más a nivel teórico, ¿no? Y estos resultados me parecieron muy interesantes. Yo tengo bueno, tengo en realidad varias dudas, no las voy a plantear todas para que no se junten con todas las demás interacciones, pero creo que la duda más fuerte que tengo es con respecto a los estudiantes o los 300 participantes que mencionabas que participaron en la investigación.
Y yo recordé que cuando se toman o se consideran este tipo de estudios en el que se trata el engaño, la corrupción, el ocultamiento, la mentira, una de las grandes críticas, digamos, es que utilizar, digamos, a los estudiantes en muchas ocasiones no necesariamente refleja la situación cotidiana de la corrupción o pues de lo que puede reflejar una sociedad, ¿no? Entonces yo quería preguntar si hay una justificación de de haber utilizado estos estudiantes y si consideras que se reflejan con lo que verdaderamente sucede en nuestra sociedad. Ujú. Muy bien, Edward. ¿Quién sigue? Ok, entonces, ¿te parece? Damos una ronda de 3 participaciones y si quieres, ok. Bueno, les pedimos nada más, por favor, ser un poco breves para que no se nos vaya acá cuál es la pregunta. Jorge y Beatriz, adelante. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, sí, yo también tengo bastantes dudas, igual yo creo que el tiempo no nos basta para contestarlas todas, pero era un poquito más sobre el estudio, bueno, que hizo, si solamente se enfoca solamente en las situaciones de corrupción, detectarlas como tal, o puede ir más allá y abordar temas sobre la conducta desadaptada de las personas. Sí, sería como que mi pregunta. Lo último, si puede ser que, perdón, lo último. Si el estudio como tal solamente era para abordar situaciones de corrupción o puede ir más allá para abordar pues, lo que es las teorías de la conducta desadaptada. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Y Beatriz, adelante. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la exposición, doctora Paula. Y bueno, primero un comentario y después una pregunta. A mí me parece sumamente importante que cuando se hacen este tipo de estudios y que claro que forman parte de nuestro contexto social, político y cultural, pues también se haga referencia a los ejemplos de la vida cotidiana y de lo que es nuestro país. Y efectivamente usted tiene razón al mencionar que en México el imaginario social piensa que la corrupción solamente compete a la esfera política y efectivamente es negativo. Y sobre esto, bueno, ha habido algunos intentos de analizar la corrupción desde una perspectiva sociológica, concretamente en la Universidad de Aguascalientes, donde un estudiante de sociología justamente se dedicó a estudiar la corrupción en el nivel del alumnado maestros. Y bueno, ese es un comentario. Y la siguiente es, ¿cómo tu estudio puede ayudar a disminuir realmente la corrupción en la sociedad mexicana? Gracias. Ok, entonces empiezo a contestar estas, ¿verdad? Bueno, respecto a lo que me dice Eduardo, sí, pues es que es la crítica que siempre hay, pues obviamente nosotros cabemos ahí como blanco perfecto, de que los participantes siempre son estudiantes y entran en lo que se ha criticado como que son blancos, como de educación europea, digamos, estudiados, y que no necesariamente te dan una indicación de qué tanto los ciudadanos de a pie actúan o te reportarían ese mismo tipo de resultados. Entonces, sí, con toda franqueza, pues caeríamos en el mismo supuesto, lo cual a la vez es muy complicado porque mira, en el primer pilotaje teníamos una muestra bien grande y decíamos, sí, sí, pues que teníamos incluso una persona de 70 años que era alguien, pues sí, que tenía como mucha conciencia política. Este, la persona más joven creo que sí tenía como 20 algo así. Y pues la recomendación estándar es homogeneizar. Y era de búscalos como de entre este rango y este de edad, si tienes que fijarte si son hombres o mujeres. Y bueno, pues si quieres hacer un reporte de este tipo, tienes que ajustarte a nuestras reglas de cómo se hace la psicometría.
Entonces, pues sí, no habría más que confesarse culpables y que definitivamente sí se podrían tener, sí sería más fascinante saber cómo, si esto es perfectamente compatible con lo que tendría si tú tomas una muestra al azar de personas que no necesariamente tengan acreditación de, no sé, como nivel de estudios mínimo tal. Sí, en eso absolutamente. Sin embargo, muy relacionado con lo que comenta Beatriz, sí se cuida que las situaciones, de hecho, en el artículo grande, en el de Frontiers, ahí está el anexo. Ahí creo que está el anexo en español y en inglés. Y ustedes van a notar que casi todas las situaciones que se reportan no son teóricas de donde privilegien nada más los procesos de deducción de diga si esto está bien o está mal, sino se trata de lograr una inmersión en los participantes respecto a la situación y de que tú les dices a todos, incluso en la manera en que hablas, es que todo esté estandarizado. Te dicen, hay los estímulos tienen que ser los que utilizamos entre 18 y 22 palabras. O sea, no puedes tener una categoría en donde no tengas cuantificación de palabras, donde sea muy largo, muy compleja la situación y también que hables del mismo tipo. Estás en una fiesta de tal, tenemos muchos ejemplos de eso y todas reportan, la más célebre de todas, bueno, la que se le queda mucho a las personas, es la de, tú estás en una fiesta, estás en una fiesta de tu vecina. La vecina tiene un nieto. Cuando quieres ir al baño, te percatas, bueno, cuando quieres ir al baño, el nieto de tu vecina te está cobrando 5 pesos por utilizar el baño, ¿sí? Y entonces no es que nosotros hayamos, imagínense inventar 120 quedaron en 90, pues creo que no. Todas las recopilamos de situaciones cotidianas. Por eso en la primera fase nos tardamos tanto y tanto. Sí nos ayudaron algunos con los estímulos, pero casi todas se buscan ese tipo de situaciones, el mismo lenguaje y que casaran justamente con esto de en tu vida cotidiana a ti te va a pasar que alguien, si tú vas manejando, te choque por darse una vuelta prohibida, que es un tipo de escenario, que vas a una fiesta de disfraces y alguien esté usando el mismo, esté usando el que tú perdiste el día de ayer, que esto de que la comida de traje y que el vecino no llevó nada y comió de todo, el del nieto de la vecina. Entonces, eso sí se trató de cuidar, que todos describen situaciones porque sí, pues esa es la intención de que inmediatamente en una cuestión práctica. La pregunta de Jorge respecto a si solo es corrupción o conducta desadaptada, no, ese contraste no lo tenemos, pero como parte de los requisitos sí se nos pidió hacerle las pruebas, estas tres, que incluyen la de reacciones emocionales. Y se supone que con esas tres pruebas estandarizadas sí puedes tú excluir, pues que no haya lo que se nombra psicópatas en corto, ¿no? Entonces, bueno, esa distinción no la tenemos porque se supone que la evitamos con esas tres pruebas de reacciones emocionales y ya con eso. Y este de Aguascalientes que comentas, Beatriz, no lo ubico, pero sí ubico muy bien otro que también se hizo en Aguascalientes sobre el corrupcionario que hace una investigadora, los términos y los dichos populares para justificar la corrupción, que son muy de la vida cotidiana también. Y ya por último, respecto a cómo reducirla, bueno, es que uno no quiere sacar lecciones morales, pero ¿cómo la reduces? Número uno, obviamente que tú después de que ya te enfrentas a este tipo de literatura, ya no puedes ponerte en el saco de yo soy de los de a pie, de los que nunca somos corruptos. Tú tienes que tener mucha conciencia respecto, cuando lees este tipo de literatura, respecto a cuándo tú estás haciendo trampa, cuándo tú estás siendo beneficiado. Y pues más que eso, más que tú estudiar bien el fenómeno y decir, mira, esta es la definición estándar, esta es una prueba, este es el tipo de situaciones a las que siempre te enfrentas. No puedes obligar a alguien a que sea menos corrupto, pero sí que definitivamente se crea una conciencia
En primera, que quites esa versión ingenua y de hecho absurda de que unos sí son corruptos y otros no. Y enseguida de que cuando tú estás en una situación así dices, ah, sí, sí me beneficié. Más útil sería que dijeras, a ver, en esta semana, como lo hace Transparencia Internacional, en esta semana, ¿cuántas veces, en este año, cuántas veces has sobornado a un servidor público? No sé, preguntas muy concretas, pero que naturalmente se van a permear más suave si tú le quitas todos los componentes morales y si tienes esa conciencia de que en toda la fuerza situacional de la situación das a estos las personas, yo creo que no sé quién podría decir que nunca ha dado un soborno, ¿no? O que nunca ha sido promotor o beneficiario de una conducta de nepotismo, pero sí que tengas tu conciencia de es que el nepotismo es una forma de corrupción muy recalcitrante, se traduce en esto, se calculan las pérdidas económicas de la corrupción en tanto y tanto. Yo creo que eso sí empieza a cambiar el tono de la discusión. Bien. Muy bien. Hay ahora tres participaciones incluyéndome, pero primero sería Pablo, luego Edgar Ugalde y luego me doy yo solo la palabra. Adelante, Pablo. Perfecto. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que me parece súper interesante. Yo me dedico particularmente desde la economía experimental, a investigar cosas de corrupción y deshonestidad. Entonces, esto me parece súper interesante. Eh, un poco como, o sea, me pregunto si al final el esfuerzo que están haciendo, por ejemplo, podría resultar en o sea, hablando en términos como más prácticos, ¿no? En un tipo de crítica, por ejemplo, al índice de percepciones de la corrupción de Transparencia Internacional, ¿no? Porque por lo que entiendo, lo que ustedes están haciendo es ver cuáles son, o sea, ver cómo las personas detectan corrupción, y cuáles son un poco como, vamos a decir, como los correlatos emocionales de esa detección. Y entonces es posible que culturalmente eso funcione distinto entre distintos países y que eso pudiera dar cuenta de diferencias en las percepciones de corrupción que no necesariamente, o sea, que son más como emocionales y no necesariamente más como de la corrupción que está realmente ahí. Eh, o sea, me imagino, por ejemplo, en algún lugar en donde la gente ya se haya creado esta idea de, no, aquí no hay corrupción, y entonces le responden a Transparencia Internacional de, no, no, aquí no hay corrupción, y entonces parecen ser mucho menos corruptos de lo que en realidad son. No sé si al final ese es el tipo de crítica que quizás se podría llegar a hacer. Pero muchas gracias por la presentación. Aquí por la pregunta. Ok. Y bueno, antes de contestarle, Edgar, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, yo me quedé pensando un poco respecto a lo que comentó doctora con Trump y esta como suerte de, vamos a plantearlo así como una especie de sesgo de polarización de grupo hacia ciertos personajes. Y entonces, viéndolo desde esa perspectiva, yo me preguntaba qué tanto podemos estudiar pues llamarle de alguna manera como el contagio emocional asociado a este tipo de procesos, pero desde una perspectiva que no se sitúe tanto en el individuo, sino más bien verlo como un fenómeno colectivo. Justo pensarlo como, y ahí puedes meter elementos como las instituciones, que tanto juegan dentro de esta percepción social que se tiene y que al final se traduce en respuestas emocionales en este tipo de fenómenos, ¿no? Porque pareciera que puede ser fructífero analizarlo desde esa perspectiva, pero pues también tiene como muchos asegúnes, ¿no? Entonces justo por ahí va mi pregunta y también como agradecerle la exposición, me pareció muy interesante y muchas gracias. Gracias, Edgar. Muy bien. Y bueno, yo sí no quisiera tampoco dejar pasar la oportunidad para hacerte un par de comentarios. Antes que nada, igual, muchísimas gracias por la presentación. Creo que pues nos encantará después tenerte y ver los resultados ya que esté todo sintetizado, cuáles serían los puntos más relevantes que ustedes encuentren en todo este proceso de investigación. Yo te quiero preguntar muy brevemente bueno, quiero hacer un par de comentarios y una pregunta. Veo que como parte de la investigación que ustedes han hecho, y
tanto tu equipo como tú hicieron un trabajo de búsqueda de literatura sobre cooperación y el problema del free rider y bueno, toda una literatura sobre la teoría de la cooperación que para quienes estamos interesados en estos temas, pues conocemos. Pero a mí me llama la atención qué tanto esa literatura puede ser, eh, digamos, pertinente para el problema de corrupción. Porque, claro, efectivamente, tú puedes entender que el problema del free rider, el problema del gorrón, te dice algo de una persona, de una situación donde quieres obtener un beneficio sin asumir el costo, y eso está asociado también, claro, que a la corrupción. Pero como el concepto de corrupción, digamos, como actualmente se trabaja, es un problema o una situación social, como continuando un poco con lo que dice Edgar sobre instituciones, ¿qué tanto entonces entender la corrupción como la entendemos actualmente con un conjunto de raíces sistémicas e institucionales puede ser, digamos, entendida con esta literatura sobre cooperación enfocada más bien como en actos individuales de transgresión a la norma o de problemas de free rider, ¿no? Digo, no sé qué tanto, o sea, sé que puede haber una correlación y no es completamente ajeno, pero me gustaría saber un poco tu opinión al respecto. Y la otra cuestión, em, no sé si en este momento del trabajo que llevan realizado, eh, el trabajo de integración, o sea, yo una duda, una cuestión un tanto en la que soy escéptico sobre el trabajo de interdisciplina es que decimos, no, pues estudiamos la corrupción a nivel social, a nivel de instituciones, a nivel conductual, por ejemplo, en ciencias del comportamiento, economía del comportamiento, y a nivel neurocientífico, ¿no? Correlatos neuronales y todo lo que están trabajando y que acá Eben también me ha instruido al respecto. Pero yo tengo mis dudas un poquito de esa interdisciplina porque una vez que tú ya tienes los resultados en esos tres niveles, no estoy seguro, y tal vez ahí es un poco también desconocimiento de mi parte, pero qué tanto uno te arroja luz sobre el otro, ¿no? O sea, qué tanto realmente sí puede haber una vinculación interteórica y qué tanto es decir, bueno, pues acá tenemos categorías cuando hablamos de correlatos neuronales, acá tenemos categorías cuando hablamos a nivel conductual y acá tenemos categorías cuando hablamos a nivel social, ¿no? Digo, yo soy escéptico, pero no escéptico porque sepa y pueda decir que está mal, sino escéptico porque desconozco, pero seguramente tú que estás metida con un equipo de trabajo que tiene eh, em, ese propósito, pues igual me gustaría conocer tu punto de vista. Y bueno, eso sería todo, ya después nos echamos una plática con más calma de todo eso. Ujú. Ay, sí, está largo. Eh, bueno, respecto a Pablo Ignacio, esto de la percepción de la corrupción y pues sí, la mayoría coinciden en que pues es un fenómeno, como dice bien Luis Enrique, sistémico, con muchas vetas, pero con estos factores culturales y psicológicos. Pero yo pienso que más que si uno se compromete con una postura así, inevitablemente pues solo te vas a hacer un relativista, así de pues la corrupción, pues tiene críticas y la corrupción es, pues es subjetiva, es relativa a la cultura, al contexto antropológico y también a ciertos rasgos psicológico-conductuales. Recordemos cómo el estudio de estos temas, el estudio acerca de la naturaleza humana, por mucho tiempo le perteneció a los filósofos, después se fue con los biólogos y ahora es como si nos los hubieran traído de regreso a todos, ¿no? Es ahora que ya son interdisciplinares, entre todos resuélvanlo, a ver si ya pueden. Y de todos modos, pues no se puede, hay una tensión entre, o como instintivamente no quieres relativizar el fenómeno, ¿no? Y si quieres, aunque tenga sus críticas, que tenga esos parámetros y que son muy perfectibles, como los de Transparencia Internacional o las mediciones internacionales sobre corrupción en general, eh, son perfectibles, pero tampoco quieres decir que son completamente subjetivos y culturales. Entonces, yo creo que ahí la respuesta es, mm, bueno, no hay una respuesta, pero por todo ir integrando ese conocimiento. En hace 2 siglos, o después de Newton, ¿no? En el siglo XVII,
cuando se necesitaba esa hiperespecialización de sectores para que se desarrollara la biología molecular, etcétera, etcétera. Todas las perspectivas, digamos, unidisciplinares, tenía sentido estudiarlo así, pero ahora ya no. Y de todos modos, aunque tengan todos esos problemas, yo creo que sí hay pequeños avances en lo que sabemos al respecto. Bien concreto. Este, una cosa se relaciona con la pregunta de Luis Enrique. Una cosa que sí tú puedes ver con un experimento como estos es no, y no puedes decir tú que por ejemplo, los mexicanos estamos tan habituados a la corrupción que no la detectamos. Ese es el primer mito que ya se derribó. Pero con todas, ¿eh? Así sí fue una súper tacleada, porque tú ves los resultados experimentales y los sujetos, aun cuando reciben el beneficio en primera persona, sí saben que hay una trampa en la situación, que les provoque al final como estado emocional resultante gusto. Eso es una segunda y última fase, digamos, como el estado final, pero sí siempre, siempre, siempre lo detectan. Entonces, cualquier discurso que va en esa dirección de tan corruptos que nos habituamos y después es que no, es como decir, pues es que no luchamos tanto contra la corrupción cotidiana porque simplemente no nos alcanza, no alcanzamos a percibirla, eso es completamente falso, ¿no? Para eso haces un diseño experimental que dice no es cierto, ¿sí? Tengo, tengo aquí un reporte de 120 casos, 90 que están completamente validados y en todos sí los reconocen, excepto en la situación 4 que te queda confirmada con que hay solo un 5% de percepción, es un 5% de margen de error. Entonces quiere decir que todos sí la detectan. Y bueno, entonces, bueno, sí es un problema sistémico como se menciona en la literatura, como ahorita destaca el profesor Regoviano, pero, pero aunque sea con ciertas betas, sí se van logrando es como derribando los mitos y sí avanzar en aproximaciones que te permiten saber qué es lo que pasa en el individuo a nivel neuropsicológico, a nivel biológico y a nivel de la conducta. Ahorita, más allá de decir, por ejemplo, nosotros lo equiparamos con este problema de la cooperación, pero más bien, por eso es la sugerencia del título, o sea, más bien es en cuáles situaciones la cooperación colapsa, y esa es la pregunta interesante, porque también por mucho tiempo, pues por toda esta herencia de las creencias teológicas de que somos muy inteligentes, de que somos el mamífero y lo más evolucionado de la creación, nos era muy difícil pensar en que hiciéramos trampa entre nosotros, en que no cooperáramos y hasta la palabra cooperación es muy positiva, ¿no? Es muy, no sé, y por eso algo ingenua. Y eso, lo realmente interesante saber es, a ver, tú dime. ¿Cuándo pasa? Hazme un diseño para saber cuándo se colapsa y cómo se restablece esa cooperación. Se parece mucho a los estudios de los chimpancés que siempre pensaron, ¿no? Como cuál fue la gran aportación de Franz de Waal. Que pues siempre se tenía el mito de que los animales no estaban culturizados, de que se peleaban y de que no eran capaces de resolver conflictos. Esa fue la gran aportación de Deval. Y esto también lo vemos permeado en la literatura. Esas creencias prevalecieron por mucho tiempo y ahorita ves que no es que no detecta solamente al infractor. Si te das cuenta que después de esto se tiene que recuperar no la cooperación como se piensa ingenuamente, sino condiciones mínimas para poder seguir subsistiendo en el grupo social, aun cuando haya corrupción, ilegalidad, nepotismo, y de todas las formas de los problemas sociales. Entonces, creo que más bien es cómo combinarlo. Quizás sería, mejor vamos a pensar cómo lo podemos plantear de otra manera para que sea una mejor pregunta y que estemos respondiendo o buscando responder a algo que tiene más sentido, ¿no? Como cómo se da la reconciliación en los primates en los monos araña, etcétera, como pasa en otras especies. No podríamos pensar de nosotros los expulsamos y ahora resulta que tienen más habilidad de reconciliación algunos primates superiores y de hecho desde los monos araña, como nos enseñó Franz de Waal. Y ya, eso
creo que solo me faltó comentar una cosa de lo que decía Edgar respecto al sesgo de percepción de grupos, y eso sí, que esta literatura, como ustedes lo saben bien, pues o toda la ilustración acerca de cognitivos, cognitivos, pero son decisiones económicas, y para eso le di el premio Nobel a Kahneman Tversky. Y hay mucho que conjugar respecto a ese tipo de fenómenos y cómo se empiezan a hacer como colectivos o la alienación de los partidos, de las instituciones, y que definitivamente, ¿no? Pues es que Kahneman y Tversky lo enseñaron, que pues cuando tú tienes una sensación, aunque sea infundada, de percepción de riesgo, pues en los mercados la macroeconomía va a sufrir porque van a empezar a retirar las inversiones, aun cuando, si vieran el dato duro en matemáticas, ese riesgo no existe. Y sin embargo, es pues ni modo, hay que vivir con esta realidad de que los humanos nos equivocamos sistemáticamente, como nos dice la tradición de heurística y sesgo, y que cuando tú haces una publicidad colectiva o de instituciones en donde Philip Morris es una empresa muy prolífica, o que tú empiezas a hacer esta publicidad de mi empresa es verde, todo es green y las mediciones y etcétera, pues sí cambia la percepción puede atenuar bastante los datos duros que te dicen esta empresa contamina mucho y realmente está devastando todo el paisaje, ¿no? Y sin embargo, los seres humanos no nos basamos en los datos. Entonces, esto habría que hacer un trabajo colectivo entre varios de ustedes, nosotros y muchas otras personas respecto a cómo hacerlos compatibles. Eso es lo que yo podría decir. No, muy bien, muchísimas gracias. Muchas Y gracias. hay una última pregunta que hace rato pusieron en el chat y si muy brevemente nos podrías compartir tu opinión. Preguntaba Alfredo cuando creo que se hablaba de la selección de muestra y todas estas cuestiones, ¿cómo se maneja la opinión entre mujeres y hombres en cuanto al sesgo que pudiera haber en la muestra? Dice, ¿hay alguna diferencia? Bueno, es que esa no me culpen a mí. Eso también es parte de la estandarización de que, no sé si por la reacción de esa emoción, la verdad, no sé por qué, pero que sí tienes que cuidar que sea como la primera semana del ciclo, y que también es que hay muchos reportes de que las mujeres como que parece que tienen más conciencia como moral, más conciencia moral. Obviamente que eso no hay que atribuírselo a nada inexplicable, ni místico, ni de que si son buenas o malas, sino que es que las mujeres tienen ese papel de decirle a los niños, eso no, eso no, eso no. Ajá. Son las educadoras. Los papás también ahora afortunadamente siempre muchos están más presentes que las mamás, pero este rol que se da, que se ha tenido históricamente respecto a que son las que le dicen, no, no hagas eso, ¿no? Entonces, eso puede explicarlo ahí. Hay que ver, pues no el dato de, ay, mira, tienen más instintos morales, no lo creo, sino por qué, cómo es que se estableció como que ese criterio que parece reflejar en varios estudios que sí tienen más conciencia moral, al menos de lo que deben decir. Mm. Muy bien, muchísimas gracias. A Pues ustedes, bueno, Pau, te agradecemos mucho tu tiempo, a lo que ustedes. nos compartiste y bueno, esperamos que sea la primera de muchas. Aquí seguiremos trabajando esos temas y estaremos atentos al desarrollo de tu investigación. Sí, claro, luego mando a mis compañeritos para que les hablen de otro pedazo. Perfecto, muy bien. Ok, Sí, que no, pues estén muy muchas bien. gracias, Pau. Sí, Te me voy a agradezco agregar a mucho. su Bueno, seminario. Agréguenme a su chat. va que va. Sí, muy Muy bonita bien. tarde. Hasta Nos vemos pronto. hasta luego. Y bueno, para terminar, queremos darles unas notificaciones. Primero le dejo la palabra a Pablo Ignacio Soto. Este, así que Pablo, adelante, por favor, y luego voy a pasar a comentarles yo un par de cosas y ya con eso cerramos la sesión. Vale, Te de voy nuevo a me meditar. sumo. Sale. Bueno, primero un poco como, nada más un pequeño como anuncio. Em, yo soy profesor investigador en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Económicos, y me dedico particularmente a la economía conductual experimental, investigando temas que tienen que ver con toma de decisiones éticas, corrupción y este tipo de cosas. Y hace poquito ya se firmó como un acuerdo entre la Facultad de Economía de la UNAM y el Colegio de México para que estudiantes de la Facultad de Economía puedan hacer su servicio social
con algún investigador en el Centro de Estudios Económicos. Entonces, un poco es solamente como lanzar una primera invitación a quienes estén interesados en hacer su servicio social, que podría hacer, por ejemplo, conmigo, que trabajo temas de estos de economía del comportamiento, un poco solamente como para que me manden un correo. O sea, creo que los requisitos son como los estándar de hacer el servicio social, o sea, que son que tengan el 70% de los créditos ya cumplidos y todo esto, ¿no? Y la idea sería como que estuvieran apoyando en trabajo experimental, en revisiones de literatura, algunos análisis de datos y cosas así. Entonces, les voy a dejar aquí mi correo electrónico por el chat para que quienes pudieran estar interesadas o interesados, pues me contacten para que yo les pueda dar un poquito más de información de los requisitos y cómo funcionaría y cosas así. ¿Sale? Para eso, entonces les dejo mi email en el chat. Vale, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues ahí está una muy buena oportunidad. Y también nosotros queremos comentarles, esto también ya lo hicimos, ya hicimos la difusión. De la misma manera que Pablo, igual se abre una oportunidad para que estudiantes de la Facultad de Economía puedan hacer su servicio allá. También nosotros aquí en el seminario tenemos un espacio para servicio social. Era algo que ya desde cuando estábamos gestionando, pero bueno, afortunadamente pues ya se nos dio la oportunidad. Y de la misma manera también, si igual están interesados en trabajar con nosotros en el seminario, hacer actividades de difusión, conocer un poco más sobre ciencias del comportamiento y apoyar en las actividades que hacemos acá, pues bueno, también ahí hay una oportunidad para que puedan participar con nosotros. De la misma forma, les pedimos que manden un correo con estos datos, su nombre, el semestre en el que se encuentran, el porcentaje de créditos que tienen, que seguramente debe ser más de 70, horario disponible, que nos lo manden al correo del seminario y ahí con todo gusto les podemos dar seguimiento para ver si cabe la oportunidad de que se integren con nosotros, ¿sí? Y bueno, igual también quiero aprovechar ya brevemente, y ya con eso cerramos la sesión de hoy. En la Facultad también de Economía vamos a impartir un curso, es un curso dentro de un programa que se llama Formación Complementaria, es un curso de introducción a la economía de comportamiento. Igual, si están interesados, si quieren conocer un poquito más sobre estos temas de una manera introductoria, si quieren acercarse, conocer algunas cuestiones de los fundamentos básicos de la economía de comportamiento, de la teoría y aplicaciones, algunos de los autores más famosos, pues bueno, les hacemos la invitación para participar en este curso. Pueden mandar un correo directamente a mi cuenta, luis.segoviano@live.com.mx, o si quieren pueden ver también la convocatoria de cursos de formación complementaria en la página de la Facultad de Economía y también por ese medio se pueden inscribir, ¿no? Eh, pues bueno, de nuestra parte sería todo. Pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Esperamos que puedan acompañarnos para la próxima sesión. Y bueno, que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias, buen día. Hasta luego.